Mi apartamento se quemó. Escribí al chat familiar. Mis hijos y yo estamos a salvo pero sin casa. Silencio. 1 hora después, mi hermana puso solo familia. Semanas después, llamaron sin parar. Yo. Solo atiendo llamadas de quien conozco. Estaba en la calle a las 3 de la madrugada, en pijama vieja, descalza, abrazando a Mark, que no podía dejar de llorar. Mi hijo de 6 años temblaba por todo el cuerpo, escondiendo la cara en mi hombro, mientras yo miraba hacia arriba a la ventana de nuestro apartamento en el tercer piso, de la que salían llamas. Las lenguas rojas y amarillas lamían los ladrillos, devoraban las cortinas, los muebles, nuestra vida. La sirena de los bomberos sonaba tan fuerte que me taponaba los oídos y a mi alrededor corrían personas con cascos, gritaban órdenes y arrastraban mangueras. Alguien me echó una manta sobre los hombros, pero yo no la sentía. Solo sentía cómo me latía el corazón en la garganta y en mi cabeza daba vueltas un solo pensamiento. Todo se había quemado. ¡Todo! Mamá, sollozó Mark y yo lo abracé con más fuerza besándole en la coronilla. Olía a humo y a champú infantil. No pasa nada, cariño, estamos vivos. Eso es lo importante. Pero no estaba bien, nada estaba bien. Recordaba cómo había empezado todo. Me desperté por el olor. Al principio pensé que los vecinos estaban quemando algo en la cocina, pero el olor se hizo más fuerte, más acre. Entonces oí un crujido, salté de la cama, abrí la puerta de la habitación y vi humo denso, negro, que salía del salón. Corrí hacia Mark, lo cogí de la cama, él lloraba sin entender lo que estaba pasando. Cogí el teléfono de la mesita de noche, lo metí en el bolsillo del pijama y corrimos hacia la salida. El pasillo ya estaba lleno de humo, apenas veía la puerta. Mark tosía, yo también. Me ardían los ojos tanto que me daban ganas de gritar. Salimos corriendo a la escalera, yo tiraba de mi hijo de la mano, él tropezaba y lloraba. Otros vecinos también corrían hacia abajo. Algunos gritaban, otros llamaban a los bomberos. En la calle ya había gente mirando hacia el edificio. Yo también miré y vi cómo salían lenguas de fuego por nuestra ventana. Un bombero se acercó a mí, un hombre alto con el rostro cansado y cubierto de hollín. Señora, ¿tiene dónde pasar la noche? Asentí mecánicamente, aunque en realidad no lo sabía. No tenía bolso ni teléfono. No, espera, sí tenía teléfono. Nada más. Ni dinero, ni documentos, ni ropa. Todo estaba allí, en llamas. ¿Estás segura? Me miró con recelo. Sí, mentí. Tengo a dónde ir. Él asintió y se alejó hacia sus compañeros. Saqué el teléfono con manos temblorosas. La pantalla estaba intacta, la batería estaba al 20%. Abrí el chat familiar. Mamá, papá, Emma. La última vez que escribí allí fue hace 3 meses, cuando Mark empezó primero. Envié una foto de él delante del colegio con la mochila, tan orgulloso y mayor. Nadie respondió. Mamá le dio a me gusta. Emma no dijo nada. Escribí un mensaje tratando de que mis dedos no temblaran. Mark y yo estamos a salvo, pero no tenemos a dónde ir. Pulsé enviar y miré la pantalla. Mensaje entregado, leído, esperé 1 minuto, 2, 5, 10. Nada. Mark se quedó dormido en mis brazos, agotado, y yo seguí sentada en el banco frente a nuestra casa viendo cómo los bomberos apagaban lo que alguna vez fue nuestro hogar. Los vecinos se agrupaban, cuchicheaban y señalaban con el dedo. Alguien me trajo té en un vaso de papel, no lo bebí, se quedó allí en el banco, humeando hasta que se enfrió. El teléfono permanecía en silencio, miré la pantalla y recordé cómo 5 años atrás estaba en ese mismo chat familiar y escribía otro mensaje. Mamá, papá, estoy embarazada. Era finales de marzo. Acababa de hacerme la prueba 2 veces, 3 veces, sin creerlo. 2 rayitas, siempre 2 rayitas. Estaba en pánico, pero en el fondo feliz. Recordaba a Matthew,
Recordaba aquella fiesta en un loft al otro lado de la ciudad, donde sonaba la música y todo el mundo bailaba, y él se acercó a mí con 2 copas, sonrió de tal manera que me dejó sin aliento. Hablamos toda la noche. Me contó que estudiaba derecho, que su padre quería que se incorporara al negocio familiar, pero él no estaba seguro. Yo le conté sobre mi trabajo en el concesionario de coches, donde acababa de empezar a gestionar las redes sociales, sobre cómo me encanta crear publicaciones creativas. Era inteligente, divertido, tierno. Me besaba como si fuera la persona más importante del mundo y luego desapareció. Cuando le escribí sobre el embarazo, lo leyó y me bloqueó en todas partes. Sin más, sin hablar, sin explicaciones, como si yo no existiera. Le llamé, le escribí desde otras cuentas, incluso fui a su universidad. Pasó a mi lado como si fuera aire, pero pensé que mi familia me apoyaría, que mi madre me abrazaría y me diría que todo iría bien, que mi padre, como siempre, bromearía y aliviaría la situación, que Emma, mi hermana pequeña, estaría a mi lado. En cambio, recibí una llamada de mi madre 1 hora después de ese mensaje. ¿Te has vuelto loca? No gritó, pero su voz era fría como el hielo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mamá, has arruinado nuestro nombre, Sara. Te has quedado embarazada de un chico de una fiesta. Ni siquiera lo conoces bien. ¿Cómo voy a mirar a la gente a los ojos? ¿Qué les voy a decir? Lloraba, intentaba decir algo, pero ella seguía. Emma nunca habría hecho algo así. Es inteligente, responsable. Está terminando la universidad, tiene un novio normal. ¿Y tú? Dios mío, qué vergüenza. Simplemente me da vergüenza ajena. Papá se quedó callado. Siempre se quedaba callado cuando mamá hablaba. Oía su respiración al otro lado del teléfono, pero no dijo ni una palabra. Emma me escribió en privado más tarde. Oye, te quiero, pero esto no mola nada. Mamá está muy nerviosa. Quizás debería haber sido más cuidadosa. Ya sabes a qué me refiero. Di a luz a Mark sola. Laura estuvo conmigo en la sala de partos, me cogió de la mano cuando me dolía tanto que pensaba que me iba a morir. Mamá y papá vinieron al hospital al tercer día, vieron a su nieto, nos dieron un sobre con dinero y se marcharon a los 20 minutos. Emma me envió una foto desde una cafetería con la leyenda: ahora eres madre, ánimo, ni siquiera vino. Desde entonces me convertí en un fantasma en la familia. Me invitaban a las fiestas, pero de manera formal, como por obligación. Yo iba con Mark, me sentaba en silencio y escuchaba a Emma hablar de sus logros, su nuevo trabajo como barista en una cafetería de moda, su nuevo novio tatuado, su nuevo peinado, que se había hecho en un salón caro. Mamá la escuchaba con adoración, papá asentía con la cabeza, preguntaba por los detalles, me miraban a través de mí. Cuando Mark contaba algo, mamá sonreía forzadamente y rápidamente cambiaba de tema a Emma. Dejé de ir después de la pasada Navidad. Cuando Mark preguntó por qué la abuela no quería jugar con él, dejé de escribir en el chat. No se dieron cuenta o fingieron no darse cuenta. Y ahora estaba sentada en un banco frío con un niño dormido en brazos, mirando el teléfono, donde mi mensaje aparecía como leído, pero sin respuesta. El reloj marcaba las 5 de la mañana. A las 11 de la mañana, Laura vino a recogerme. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, cogió a Mark en brazos, nos sentó en el coche y nos llevó a su casa. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo simplemente. No podía hablar. Solo asentí con la cabeza, mirando por la ventana. Llegamos a su pequeño apartamento de una habitación en las afueras. Mark todavía dormía. Lo acosté en el sofá y lo cubrí con una manta. Se arrugó en sueños, pero no se despertó. Laura preparó café y me sentó a la mesa. ¿Has contactado con tu familia?, preguntó con cautela. Asentí con la cabeza. ¿Y? Nada. Apretó los labios, pero no dijo nada. No debía haberlo hecho. Laura conocía a mi familia. Era la única que había venido a verme después del parto.
La única que se había quedado conmigo cuando Mark estaba enfermo y yo no había dormido en 3 noches seguidas. La única que me había prestado dinero cuando no tenía suficiente para pagar el alquiler. Lo sabía todo. Me tomé el café y empecé a ordenar mis pensamientos. Tenía que llamar al trabajo y explicar la situación. Tenía que averiguar qué pasaba con el apartamento, si había seguro. Necesitaba un lugar donde vivir, necesitaba cosas, ropa para Mark, para mí, dinero. Laura parecía leer mis pensamientos. Tengo ropa que te vendrá bien. Hoy compraré algo para Mark. No tengo mucho dinero, pero para empezar será suficiente. Laura, no hace falta, tú ya. Cállate, dijo suavemente, y yo me callé. Por la noche, cuando Mark ya se había despertado y estaba comiendo pasta en la cocina de Laura, abrí las redes sociales. No sé por qué. Quizás para distraerme, quizás para ver algo normal, corriente, y vi una foto. Emma la había publicado 2 horas antes. Una foto en el patio de la casa de sus padres. El sol de verano, una parrilla, caras sonrientes. Mamá con un delantal sostiene un plato con carne. Papá está de pie junto a una lata de cerveza, bromeando con el novio de Emma. Emma lo abraza, un chico alto con tatuajes en los brazos, al que he visto 1 o 2 veces en fiestas familiares. Pie de foto. Solo para la familia. Hora de publicación 12:30. 1 hora después de mi mensaje en el chat. Miré esa foto y sentí tanto frío que no podía respirar. Ellos lo sabían, lo habían leído, sabían que mi apartamento se había quemado, que no tenía dónde ir, que estaba en la calle con mi hijo. Y se fueron a asar carne. Sonrieron a la cámara, publicaron una foto con una leyenda sobre la familia. Mark dijo algo, pero no lo escuché. Me quedé sentada mirando la pantalla hasta que Laura me quitó el teléfono de las manos. No lo hagas, me dijo en voz baja. Sara, no te hagas esto. Pero ya lo había visto y ya lo había entendido. Nunca me perdonaron y nunca me perdonarán. Para ellos siempre seré un error, una vergüenza, la que arruinó la imagen de la familia perfecta. No lloré, simplemente asentí, me levanté, me acerqué a Mark y lo abracé. Mamá, ¿qué te pasa?, preguntó él, mirándome con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Matthew. Nada, cariño, es solo que te quiero muchísimo. Él sonrió y volvió a sus macarrones. Y yo pensé, que lo hagan, que frían su carne, que vivan su vida, su imagen perfecta. Yo viviré la mía, sin ellos. Y por primera vez en muchos años, sentí algo parecido al alivio. Los primeros 3 días en casa de Lori los pasé en una nube. Por la mañana llamé al trabajo, le expliqué la situación a mi jefe, que murmuró algo sobre que podía trabajar a distancia durante 1 semana o 2, hasta que me organizara. Luego me senté frente al viejo portátil de Laura e intenté concentrarme en las publicaciones para el concesionario, pero las letras se me nublaban ante los ojos. Mark estaba sentado a mi lado, dibujando con los lápices que Laura había comprado en la tienda más cercana. Estaba callado, no bromeaba como de costumbre, y eso era lo que más me asustaba. Por la noche busqué apartamentos en alquiler. Los precios eran una locura. Por un estudio pedían lo mismo que yo ganaba en un mes. Por un 2 habitaciones, aún más. Además había que pagar una fianza y el primer mes por adelantado. En mi cuenta tenía poco más de $1,000, todo lo que me quedaba después de pagar los servicios públicos del mes anterior. ¿Por qué no buscas algo más barato en las afueras?, sugirió Laura de pie detrás de mí con una taza de té. Las afueras están lejos de la escuela de Mark y también de mi trabajo. Pues quédate aquí. En serio, Sara, no me supone ningún problema. La miré. Laura vivía sola en ese apartamento de una habitación, trabajaba como administradora en una clínica dental y apenas llegaba a fin de mes. No tenía dinero para mantener a 2 personas. Laura, eres un tesoro, pero no puedo hacer eso. Necesitamos nuestro propio lugar.
Ella suspiró, pero no discutió. Esa noche, cuando Mark se durmió en el sofá, me senté en el suelo junto a la ventana y miré mi teléfono. El chat familiar seguía en silencio. Mi mensaje estaba allí, solo, leído e ignorado. Emma publicaba nuevas fotos de la cafetería donde trabajaba, con su novio, con sus amigas. Sonreía, posaba, vivía su vida brillante. Mi madre le daba me gusta a cada foto. Bloqueé la aplicación y dejé el teléfono. Al tercer día, cuando ya había empezado a llamar a los anuncios de pisos, tras escuchar otro, ya se ha alquilado o se necesita una fianza de 3 meses, alguien llamó a la puerta. Laura estaba en el trabajo y Mark veía dibujos animados. Me acerqué y miré por la mirilla y me quedé paralizada. Detrás de la puerta estaba Matthew. Tenía un aspecto diferente al de 5 años atrás, más mayor. Llevaba un traje caro, azul oscuro, el pelo bien peinado y la cara afeitada. Tenía un teléfono en la mano y parecía nervioso. Abrí la puerta, no del todo, dejando la cadena puesta. ¿Qué haces aquí? Mi voz era fría como la que mi madre había usado para hablarme después de la noticia del embarazo. Levantó la vista, ojos marrones como los de Mark. Siempre lo había recordado. Sara, hola, yo. ¿Puedo pasar? No. Asintió con la cabeza como si lo esperara. Te vi en las noticias, dijo en voz baja, sobre el incendio. Te reconocí y... ¿al niño? Me quedé en silencio. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Quiero ayudar. Me eché a reír, brevemente, con rencor. ¿Ayudar? ¿Ahora? ¿Dónde estabas hace 5 años, Matthew? ¿Dónde estabas cuando di a luz? ¿Cuando no dormía por las noches porque Mark lloraba? ¿Dónde estabas cuando no tenía suficiente para comer y comía una vez al día para que él tuviera suficiente? Apretó los labios. En su rostro apareció algo parecido al dolor. Lo sé que me comporté como un cabrón. Era joven, me asusté y huí. Es imperdonable, pero ahora... ¿Ahora qué? Le interrumpí. ¿Ahora te interesa? ¿Te ha despertado la conciencia? Ambas cosas, respondió con sinceridad. Sara, no te pido perdón. Entiendo que no me lo merezco. Pero el niño, Mark, ¿verdad? Es mi hijo y tú no tienes por qué sufrir por mi maldad de hace 5 años. Quería dar un portazo y mandarlo al diablo, pero algo me detuvo. Quizás el cansancio, quizás la desesperación, quizás el hecho de que llevaba 3 días sin dormir bien y no sabía cómo salir de ese atolladero. ¿Qué quieres? Le pregunté. ¿Hablar? 5 minutos, por favor. Miré a Mark. Estaba sentado en el sofá, absorto en los dibujos animados, sin prestar atención a la conversación que tenía lugar en la puerta. Suspiré y me quité la cadena. Mario entró con cautela como si temiera que cambiara de opinión. Le indiqué una silla junto a la mesa y me quedé de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Habla. Se sentó, dejó el teléfono sobre la mesa y se pasó la mano por el pelo. Soy abogado. Llevo 3 años trabajando en la empresa de mi padre. Gano bien, muy bien. Puedo ayudarte económicamente, quiero ayudarte. ¿Por qué? Porque es lo correcto, porque te lo debo, porque Mark es mi hijo y no estuve ahí para él, pero ahora quiero estarlo. ¿Cómo me encontraste? En las noticias mostraron cómo te evacuaban, dijeron la dirección de la casa. Conozco a gente que conoce a gente. Averigüé que te habías quedado aquí. No fue difícil, lo miré. Parecía sincero, pero también parecía sincero hace 5 años cuando me besaba y me susurraba que era especial. No necesito tu ayuda, dije. ¿Sara? No la necesito. Me las arreglaré sola, como lo he hecho durante los últimos 5 años. Se calló y me miró. Luego asintió lentamente. Está bien, lo entiendo, pero toma esto. Sacó un sobre del bolsillo interior de su traje y lo puso sobre la mesa. Es un cheque por $200,000. No es un regalo, es lo que debía pagar por la manutención de Mark durante estos 5 años
y a partir del mes que viene te enviaré 10,000 cada mes, lo quieras o no. Miré el sobre como si fuera una serpiente. No quiero tu dinero, no es mi dinero, es el dinero de Mark. Él tiene derecho a él. Puedes rechazarme a mí, pero no lo rechaces a él. Es tu hijo, pero también es mío, y quiero que tenga todo lo que necesita. Apreté los puños, quería decir no, quería tirarle el sobre a la cara, pero pensé en los apartamentos que no podía permitirme, en las cosas que tenía que comprarle a Mark, en que Laura no podía alimentarnos eternamente. ¿Por qué ahora?, pregunté en voz baja. ¿Por qué no hace un año? ¿Por qué no hace 2? ¿Por qué no hace 5? Él me miró a los ojos. Porque hace un año era un cobarde, hace 2 años también, hace 5 años, aún más, y ahora te he visto en las noticias. He visto al niño y he comprendido que si no lo hago ahora, seré un cobarde hasta el final de mis días. Me quedé callada. Él se levantó. No te pido que me perdones, no te pido nada. Coge el dinero, busca un lugar donde vivir, construye tu vida. Si alguna vez quieres que conozca a Mark, avísame. Si no, lo entenderé. Pero el dinero te llegará cada mes. Es mi decisión, no la tuya. Se dirigió a la puerta, la abrió y se dio la vuelta. Mi número está en el sobre. Si necesitas algo, llámame cuando quieras. Y se marchó. Me quedé en medio de la habitación, mirando el sobre que había sobre la mesa. Mark se acercó a mí y me tiró de la camiseta. Mamá, ¿quién era ese? Me senté a su lado y lo abracé. Nadie, cariño, solo una persona. Él asintió y volvió a los dibujos animados. Me acerqué a la mesa y cogí el sobre. Dentro había un cheque por $200,000 y una tarjeta de visita. Matthew Carrington, abogado. Carrington y socios. El número de teléfono estaba escrito a mano en el reverso. Me senté y me quedé mirando el cheque durante un buen rato. Pensaba en el orgullo, en cómo me había prometido a mí misma no aceptar nunca nada de él. Pensé en lo que diría mi madre. Él no te debe nada, tú misma te metiste en este lío. Pensé en Emma, que seguramente me llamaría tonta si lo rechazaba. Y luego pensé en Mark, en cómo me preguntaba por qué no tenía juguetes como los demás niños, en cómo le había negado ir al circo porque no teníamos dinero, en cómo vivíamos al día y yo siempre tenía miedo de enfermarme y no poder trabajar. No se trataba de mí, se trataba de él. Cogí el teléfono y llamé a Matthew. Contestó al primer tono. Hola, cogeré el dinero, dije, pero no para mí, para Mark, y eso no significa que te haya perdonado. Lo entiendo. Y si quieres verlo, necesito tiempo para prepararlo, para aclararme las ideas. Todo el tiempo que necesites. Puedo esperar. Colgué y dejé el teléfono a un lado. Al día siguiente cobré el cheque y empecé a buscar piso. Ahora tenía más opciones. Encontré un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una zona normal, cerca de la escuela de Mark. El propietario me pidió 2 meses de fianza y se la pagué en efectivo. Ni siquiera me preguntó de dónde había sacado ese dinero. Una semana después nos mudamos. Le compré a Mark una cama nueva, un armario, juguetes y ropa. Para mí, solo lo imprescindible. Me sobró bastante, así que lo guardé en una cuenta aparte, por si acaso. Laura me ayudó a desempacar y a colocar las cosas. ¿De dónde es el dinero?, preguntó directamente cuando Mark se fue a su habitación. De Matthew, ella silbó. ¿En serio? ¿Y cómo te sientes? Me quedé pensativa. No lo sé, extraño, como si me hubiera traicionado a mí misma, pero al mismo tiempo aliviada. Por primera vez en años no tengo miedo de no tener suficiente para pagar el alquiler. Está bien, dijo Laura. ¿No te has traicionado a ti misma? Has aceptado ayuda para tu hijo. Son cosas diferentes. Asentí con la cabeza esperando que tuviera razón. Esa noche, cuando Mark ya dormía en su nueva cama, me quedé de pie junto a la ventana mirando la ciudad. El apartamento era cálido, acogedor, nuestro. El teléfono estaba sobre el alféizar de la ventana.
Lo miré. En el chat familiar seguía habiendo silencio y de repente me dio igual. Sentí como algo se soltaba en mi pecho. No habían escrito. Bueno, está bien. Tengo un techo sobre mi cabeza, Mark tiene todo lo necesario y no les debo nada. Cogí el teléfono y bloqueé el chat. No me borré, solo silencié las notificaciones. Ya no necesitaba ver las fotos de Emma con la barbacoa. Empecé a seguir con mi vida, sin ellos. La primera llamada llegó 2 semanas después de la mudanza. Estaba en el trabajo en el concesionario, montando un vídeo para las historias sobre el nuevo crossover, cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Era mi padre. Miré la pantalla y dejé el teléfono a un lado sin contestar. Volvió a llamar. Luego otra vez. Rechacé la tercera llamada y seguí trabajando. 15 minutos después llamó mi madre. Rechacé su llamada también. Luego llamó Emma. También rechacé su llamada. Laura, que vino a comer conmigo, levantó una ceja. ¿Por fin se acordaron tus familiares de que existes? Parece que sí. ¿Y qué vas a hacer? Me encogí de hombros. Nada, no tengo nada que decirles. Ella sonrió, pero había algo inquietante en sus ojos. Ten cuidado, Sara. No son de los que se dan por vencidos fácilmente. Tenía razón. Por la noche, cuando recogí a Mark del colegio y volvimos a casa, tenía 18 llamadas perdidas. 6 de mi padre, 7 de mi madre y 5 de Emma. Además, había una decena de mensajes en el chat. Abrí la conversación con Emma. Sara, ¿por qué no contestas al teléfono? Mi madre dice que te ha visto cerca de Riverside Avenue. ¿Te has mudado? ¿Por qué no dices nada? Somos familia, ¿por qué nos ignoras? Es por la barbacoa. ¿En serio? ¿Te has ofendido por una foto? Leía y sentía como algo frío y agudo crecía dentro de mí. Me había ofendido por una foto, como si fuera solo por eso, como si no fuera por el hecho de que no dijeron nada cuando mi apartamento se incendió, como si no fuera por los 5 años de silencio. Mi madre escribió por separado. Sara, estamos preocupados. ¿De dónde has sacado el dinero para el nuevo apartamento? ¿Con quién te has relacionado? Llámanos inmediatamente. Sonreí. Están preocupados. Ahora, cuando se enteraron de que tenía dinero, y se enteraron por supuesto a través de conocidos. La ciudad es pequeña, todos se conocen. Una vecina del nuevo edificio resultó ser amiga de una compañera de trabajo de mi madre. Me vio con Mark en la entrada y me preguntó si era Sara Kristen, la hija de Vitia. Asentí cortésmente sin entender a qué venía eso y ella ya se había ido corriendo a contarlo. Resulta que Sara había alquilado un piso en una zona nueva, bonito y caro, que tenía buen aspecto, iba bien vestida, que el niño llevaba zapatos nuevos, muy caros, y por supuesto eso llegó a oídos de Emma. Emma llamó inmediatamente a mi madre y empezó todo. Colgué el teléfono y fui a preparar la cena para Mark. Estaba sentado a la mesa dibujando algo en su cuaderno. Mamá, ¿cuándo volverá papá? Preguntó sin levantar la cabeza. Matthew había venido 2 veces esa semana. La primera vez, tímidamente, con un coche de juguete en las manos, se quedó en la puerta sin saber qué decir. Mark lo miró con curiosidad, pero sin mucho entusiasmo. ¿Es tu papá?, le dije simplemente. Mark asintió con la cabeza. Hola, dijo Matthew con la voz temblorosa. Se sentaron en el suelo. Matthew le enseñó cómo funcionaba el cochecito. Mark escuchaba y a veces hacía preguntas. Yo estaba en la cocina preparando café e intentando no pensar en lo extraño que era todo aquello. La segunda vez, Matthew vino con una pelota. Salieron al patio, jugaron a la pelota, Mark se rió y fue la primera risa sincera en semanas. Yo miraba por la ventana y sentía una mezcla de alivio y celos. Alivio porque Mark estaba bien, celos de que Matthew entrara tan fácilmente en su vida mientras que yo había estado sola durante 5 años. No lo sé, cariño, respondí. Quizás el fin de semana. Es genial, dijo Mark. Prometió que iríamos al parque de atracciones.
¿Lo ha prometido? Sí, dijo que hay una gran noria y dice que tú también irás. No respondí nada. Matthew no me había dicho nada sobre el parque de atracciones. El teléfono volvió a sonar. Era Emma. Lo apagué. Un minuto después recibí un mensaje. ¿Por qué no contestas? Somos familia. Miré esas palabras durante un buen rato. Luego escribí la respuesta. Solo contesto llamadas de gente que conozco. La envié y dejé el teléfono a un lado. El corazón me latía con fuerza, las manos me temblaban. Nunca en mi vida había hecho algo así. Nunca había respondido, nunca había puesto en su sitio a nadie, nunca había dicho no. Siempre había sido obediente, callada, complaciente, la que no creaba problemas, pero ahora algo había cambiado en mí. Quizás el incendio, quizás Matthew, quizás simplemente el cansancio de que me ignoren cuando no me necesitan y de repente se acuerden de mí cuando creen que tengo algo valioso. El teléfono volvió a vibrar. Ahora era mi madre. Miré el nombre en la pantalla y también lo ignoré. Recibí un mensaje suyo. Sara, esto no es serio. Somos tus padres. Tenemos derecho a saber qué te pasa. No respondí. Emma escribió otra vez. ¿De verdad te has ofendido por lo de la barbacoa? Por Dios, Sara, madura. Era solo una reunión familiar. No escribiste que querías venir. Lo leí y me reí. Me reí, aunque me apetecía llorar. Realmente pensaban que se trataba de la barbacoa, que me había ofendido porque no me habían invitado a su fiesta. No entendían o no querían entender que se trataba del silencio cuando les pedí ayuda, que para ellos yo no había existido durante 5 años y ahora de repente había aparecido porque alguien había dicho que tenía dinero. Bloqueé las notificaciones del chat familiar y los mensajes personales. A los 3, a papá, a mamá, a Emma. Simplemente pulsé el botón y sentí cómo se me quitaba un peso de encima. Al día siguiente, en el trabajo, mi jefe me llamó a su despacho. Kristen, ¿estás bien? Me preguntó mirándome por encima de las gafas. Sí, ¿por qué lo preguntas? Porque tu madre ha llamado aquí esta mañana. Dijo que no contestabas al teléfono y que estaba preocupada. Quería saber si estabas en el trabajo. Me quedé paralizada. ¿Ha llamado al trabajo? Sí, le he dicho que estabas aquí, que todo iba bien, pero si tienes algún problema. No hay ningún problema, le interrumpí. Solo son malentendidos familiares. Perdona por molestarte. Él asintió, pero me miró con recelo. Por la tarde, cuando fui a recoger a Marca al colegio, Emma estaba junto a la puerta. La vi desde lejos. Estaba apoyada en su viejo coche, mirando su teléfono, vestida con vaqueros y chaqueta de cuero. Con el pelo suelto, parecía, como siempre, segura y despreocupada. Cogí a Mark de la mano y quise pasar de largo, pero ella levantó la cabeza y me vio. ¡Sara! Se acercó sonriendo como si nada hubiera pasado. Por fin, pensaba que me ibas a ignorar por completo. Así es, dije fríamente. Su sonrisa se tambaleó. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me respondes? Porque no tengo nada que decirte. ¿En serio? ¿Por lo de la barbacoa? Sara, eso es ridículo. Me detuve y la miré a los ojos. Emma, cuando se quemó mi apartamento, escribí en el chat familiar. Escribí que no teníamos a dónde ir. Tú lo leíste. Mamá lo leyó, papá lo leyó. Nadie respondió. Y 1 hora después publicaste una foto de la barbacoa con la leyenda «Solo para la familia». ¿Cómo crees que me sentí? Ella parpadeó, como sin entender. Bueno, no sabía que lo tomarías tan en serio. Pensé que encontrarías un lugar donde pasar la noche. Lo encontré en casa de una amiga porque la familia no dijo nada. Pero tú nunca pides ayuda. Siempre eres tan independiente, tan autosuficiente. ¿Cómo íbamos a saber que realmente necesitabas ayuda? Sonreí, pero sin calidez. Escribí, no tenemos a dónde ir. ¿Qué más tenía que escribir? Por favor, ayúdennos. No tenía un techo sobre mi cabeza, Emma tenía un hijo.
y mi familia no dijo nada. Ella apretó los labios. Escucha, lo siento, ¿vale? Quizás deberíamos haber respondido, pero ahora estamos preocupados. Mamá dijo que te habías mudado a un nuevo apartamento. ¿De dónde sacaste el dinero, Sara? ¿Con quién te has metido? Y ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No es asunto tuyo. Sí que lo es. Eres mi hermana. Y si tienes algún problema, y si alguien se está aprovechando de ti, nadie se está aprovechando de mí. El padre de Mark decidió finalmente asumir su responsabilidad. Le da dinero para mantener a su hijo, de forma legal y honesta. ¿Responde eso a tu pregunta? Emma abrió mucho los ojos. ¿Matthew? ¿El chico que desapareció hace 5 años? Él. ¿Y tú? ¿Volvéis a estar juntos? No, solo me ayuda económicamente, eso es todo. Me miró como si estuviera hablando en chino. ¿Y cuánto te da? Me eché a reír. Eso no es asunto tuyo, Emma. Dile a mamá y a papá que estoy bien y que no necesito que se preocupen por mí. Ahora no, no después de todo lo que ha pasado. Cogí a Mark de la mano y me dirigí al coche. Emma se quedó mirándome. No me volví. Esa noche Matthew volvió a venir. Trajo pizza, a Mark le encantaba la pizza, y se sentaron en el salón. Comieron y vieron dibujos animados. Yo estaba sentada en la cocina tomando té y escuchando a Mark reír. Matthew entró cuando Mark se fue a lavar los dientes. ¿Cómo estás? Preguntó. Bien. No pareces estar bien, te ves cansada. Levanté la vista hacia él. Hoy vino mi hermana. Quería saber de dónde sacó el dinero. Él frunció el ceño. ¿Qué le dijiste? La verdad, que tú me ayudas. No le gustó. Se sentó frente a mí en la mesa. Sara, si por mi culpa tienes problemas con tu familia, siempre he tenido problemas con mi familia. Tú no tienes nada que ver. Se quedó callado. Luego dijo, quería preguntarte algo. El sábado quiero llevar a Marca al parque de atracciones. ¿Dijo que tú también irías? ¿Dijo eso? Sí, y yo también quiero que vengas, si no te importa. Me quedé pensativa. La idea de pasar el día con Matthew y Mark me parecía extraña. No éramos una familia, ni siquiera éramos amigos. Éramos, ¿qué? Dos personas que criaban juntas a un niño. Está bien, dije finalmente. Iremos. Él sonrió, la primera sonrisa sincera que veía en su rostro. Genial, pasaré a recogerlos a las 10. Cuando se fue, me recosté en el sofá y me quedé mirando al techo. El teléfono estaba a mi lado, en silencio. No había llamadas de mi familia. Seguramente Emma les había contado lo de Matthew y ahora lo estarían discutiendo. Discutirían que yo había vuelto a hacer tonterías, que me había liado con el mismo chico, que volverían a utilizarme. Pero me daba igual. Por primera vez en mi vida realmente me daba igual lo que pensaran. Cerré los ojos y me dormí sin pensar en ellos. Y el sábado fuimos al parque de atracciones, Mark, Matthew y yo, y Mark estaba tan feliz que brillaba. Y yo también sonreí al mirarlo, y Matthew también, y se sentía bien, no perfecto, pero bien. El mensaje de Matthew llegó el miércoles por la noche mientras preparaba la cena. El teléfono vibró sobre la mesa, me sequé las manos y miré la pantalla. Sara, tenemos que hablar. ¿Puedes llamarme cuando estés libre? Fruncí el ceño. Nos habíamos visto anteayer y todo estaba bien. Mark le había hablado de la escuela, Matthew había escuchado con atención, asintiendo y haciendo preguntas. Estaban montando juntos un juego de construcción. Yo estaba sentada al lado con un libro y de vez en cuando echaba un vistazo. El ambiente era tranquilo, casi acogedor. ¿Qué podía haber pasado en 2 días? Marqué su número, respondió enseguida. Hola, su voz sonaba tensa. ¿Qué ha pasado? Suspiró. Tu hermana me ha escrito hoy. En Instagram se presentó y dijo que era Emma, la hermana de Sara. Quiere hablar sobre ti y Mark. Me quedé paralizada sintiendo cómo un escalofrío me recorría la espalda. ¿Y qué dijo? Muchas cosas. Te enviaré las capturas de pantalla.
pero en general intentó convencerme de que me estás utilizando por dinero, que estás emocionalmente inestable después del incendio, que Mark podría estar en peligro contigo y que debería pensar en solicitar la tutela. No podía respirar, me zumbaban los oídos. ¿En serio? Muy en serio. Al principio pensé que era spam o una cuenta falsa, pero revisé su página y era ella sin duda. Fotos con tus padres, con vosotros dos de niños, auténticas. Dios mío, Sara, no me creo ni una palabra de lo que está escrito. Te veo con Mark, veo cómo eres como madre, pero me pareció que debías saberlo. Los mensajes con las capturas de pantalla llegaron un minuto después. Los abrí y empecé a leer, sintiendo cómo la ira crecía con cada línea. Hola, Matthew. Soy Emma, la hermana de Sara. Sé que puede parecer extraño, pero necesito hablar contigo sobre ella. ¿Sabes que su apartamento se incendió recientemente? Ha pasado por un gran estrés. Estoy preocupada por ella. Últimamente no se comporta de forma muy adecuada. He visto que la estás ayudando económicamente. Es muy noble por tu parte, pero me temo que ella puede estar aprovechándose de ti. Sara siempre ha sido, ¿cómo decirlo?, un poco manipuladora, especialmente con los hombres. Y estoy realmente preocupada por Mark. El apartamento se quemó en circunstancias extrañas, ¿sí? ¿Sabes? Quizás deberías comprobar si es seguro para un niño, quizás deberías pensar en participar más en su vida, incluso en la custodia, si Sara no puede encargarse. No lo digo por maldad, sino porque quiero a mi hermana, pero alguien tiene que ver la situación con objetividad. Estoy aquí si quieres hablar más detenidamente. Miré esas palabras y no podía creerlo, mi hermana. Mi propia hermana le había escrito al padre de mi hijo diciendo que yo era manipuladora, inestable y que mi hijo estaba en peligro. ¿Sara? La voz de Matthew al otro lado del teléfono era cautelosa. ¿Estás ahí? Sí, logré articular. Estoy aquí. Le respondí que le agradecía su preocupación, pero que yo me encargaría de todo. Después la bloqueé, solo para que lo sepas. Gracias por decírmelo. De nada. Si hay alguna novedad, te lo haré saber inmediatamente. Colgué el teléfono y me senté en el suelo, en medio de la cocina, con el teléfono en las manos. La olla en la cocina chirriaba. El agua se estaba evaporando, pero no me importaba. Emma, mi hermana, que nunca me apoyó cuando me quedé embarazada, que no vino al hospital cuando di a luz, que no dijo nada cuando mi apartamento se incendió. Ahora le escribe a Matthew tratando de ponerlo en mi contra. ¿Por qué? Porque los corté. Porque no contestó el teléfono, porque finalmente dije no. Mark salió de su habitación. Mamá, ¿cuándo es la cena? Me sequé rápidamente los ojos. ¿Cuándo tuve tiempo de llorar? Y me levanté. Ahora mismo, cariño. Ya casi está lista. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada, mirando al techo y pensando. Pensaba en Emma, en cómo siempre había sido la favorita, en cómo mamá la elogiaba por cada pequeña cosa y a mí apenas me prestaba atención, en cómo papá la llevaba a pescar y a mí me dejaba en casa, como en las fotos familiares Emma siempre estaba en el centro y yo a un lado, un poco borrosa. Pensaba que me había acostumbrado, pensaba que ya no me afectaba, pero resulta que sí me afecta, y mucho. Decidí no reaccionar, no rebajarme a su nivel, simplemente seguir viviendo, ignorar, olvidar. Y entonces, una semana después, llamaron a la puerta. Abrí. En la puerta había una mujer de unos 45 años con un traje de negocios y una carpeta en las manos. Buenos días. ¿Es usted Sara Kristen? Sí, me llamo Janet Pollard, soy trabajadora social del Servicio de Protección de Menores. Hemos recibido una denuncia sobre las condiciones de vida de un niño en esta dirección. ¿Podría pasar? Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Una denuncia? ¿Qué denuncia? Anónima. Pero estamos obligados a investigar cada denuncia. Es el procedimiento habitual, no se preocupe.
Solo tengo que inspeccionar el apartamento y hablar con el niño. Mark estaba sentado en el salón viendo dibujos animados. Se dio la vuelta, vio a una mujer desconocida y se puso en guardia. Mamá, ¿quién es? Es la señora Janet, cariño. Solo quiere ver nuestro apartamento, no pasa nada. Janet entró y miró a su alrededor con atención. Abrió los armarios, miró en la nevera, revisó el baño, tomó notas. Luego se sentó junto a Mark. Hola, soy Janet. ¿Cómo te llamas? Mark. Dime, Mark, ¿te gusta vivir aquí? Él asintió. Sí, aquí se está muy bien. Tengo mi propia habitación y muchos juguetes. ¿Tu mamá te cuida bien? Sí, es la mejor. ¿Vive alguien más aquí aparte de ustedes dos? No, solo nosotros. Pero papá viene a veces. Janet me miró. ¿El padre del niño vive aparte? Sí, no estamos juntos. Solo viene a visitarlo y pasa tiempo con él. Ella asintió y tomó algunas notas más. 20 minutos después cerró la carpeta. Todo parece estar bien, señora Kristen. El apartamento está limpio, el niño está bien cuidado y es feliz. Cerraré este caso por falta de pruebas. Disculpe las molestias. Cuando se marchó me senté en el sofá y empecé a temblar. Alguien había presentado una denuncia contra mí. Anónima. Alguien había dicho que mi hijo estaba en peligro. Yo sabía quién era. Por la noche Laura me llamó por teléfono. Sara, no te lo vas a creer. ¿Te acuerdas de mi amigo David que trabaja en los servicios sociales? Y me lo ha dicho hoy. Escucha, es confidencial. Puede meterse en problemas, pero está preocupado por ti. Han recibido una denuncia contra ti. Anónima, pero él escuchó por casualidad la grabación de la llamada. Una mujer joven, con evidente irritación en la voz, dijo que vivías con un hombre que no era tu marido, que el apartamento estaba en pésimas condiciones, que el niño no tenía ropa y pasaba hambre. Todo mentiras, por supuesto, pero tenían que comprobarlo. Laura, lo sé. Hoy han venido a verme. ¿Qué? ¿Y qué ha pasado? Todo bien. Lo han comprobado y han cerrado el caso. Pero Laura, ¿David no habría reconocido la voz? Dijo que la voz se parecía a la que oyó cuando le llamé una vez y tu hermana estaba hablando a su lado. Entonces cenamos todos juntos, ¿te acuerdas? Hace un año o así. No está seguro al 100%, pero le pareció muy similar. Cerré los ojos. Emma, parece ser. Sara, ¿qué vas a hacer? Me quedé en silencio. Pensé. Sentí como la ira que había estado conteniendo todo este tiempo finalmente salía a la superficie. No lo sé, pero algo haré. A la mañana siguiente le pedí a Laura que me enviara todo lo que David pudiera conseguir, sin infringir las normas, por supuesto. Me envió un breve fragmento de audio, una voz femenina, irritada, brusca. Estoy preocupada por el niño. Las condiciones allí son peligrosas. Alguien tiene que comprobarlo. La calidad no era perfecta, pero reconocí esa voz. Emma. Abrí la conversación con Matthew y hice capturas de pantalla de todo lo que ella le había escrito. Luego abrí el chat familiar. No había escrito nada allí durante un mes, pero no lo había salido, simplemente lo había silenciado. Ahora lo desactivé y escribí un mensaje. Adjunté las capturas de pantalla, adjunté el audio. Escribí, ¿esto lo hace una familia o lo hace una persona que teme que otra persona pueda ser feliz? Lo envié, dejé el teléfono y esperé. La respuesta llegó en 3 minutos. Mamá. Emma, ¿qué es esto? Luego papá. Emma, explícalo inmediatamente. Emma escribió algo y luego lo borró. Luego volvió a escribir. No es lo que pensáis. Solo estaba preocupada por Sara. No está bien después del incendio y quería... Escribí. Le has escrito al padre de mi hijo diciendo que soy manipuladora e inestable. Has presentado una denuncia contra mí en los servicios sociales diciendo que Mark está en peligro. ¿Eso es preocuparse, Emma? Silencio, un silencio largo y pesado. Luego, mamá,
Sara, ¿podemos hablar en persona? Esto no es para el chat. Escribí. Hace 5 años pedí mi apoyo cuando me enteré de que estaba embarazada. Lo llamasteis una vergüenza. Hace un mes pedí ayuda cuando mi apartamento se incendió. No dijisteis nada. Ahora mi hermana está intentando quitarme a mi hijo. ¿Y queréis hablar en persona? No, gracias. No tengo nada que hablar contigo. Salí del chat y bloqueé a los tres. Para siempre. El teléfono estaba sobre la mesa en silencio. Lo miraba y sentía alivio, no alegría, ni satisfacción por la venganza. Solo alivio, como si algo pesado que había estado cargando durante años finalmente se hubiera caído de mis hombros. Mark se acercó a mí y me abrazó. Mamá, ¿por qué lloras? Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Por nada, cariño. A veces los adultos lloran cuando se sienten aliviados. ¿Aliviados de qué? De haber dejado ir por fin lo que les dolía llevar consigo. Asintió con la cabeza como si lo entendiera, aunque era poco probable. Por la noche Laura vino con vino y pizza. ¿Y bien? ¿Te sientes como una reina vengativa? Me eché a reír. No, me siento libre. Eso es mejor. Chocó sus copas con las mías. Por la libertad. ¿Y porque las personas tóxicas se queden en el pasado? Por la libertad. Bebimos y por primera vez en muchos años sentí que respiraba profundamente. Emma ya no me escribía, mis padres tampoco. No sabía qué pensaban, cómo habían reaccionado y no me importaba. Seguí con mi vida, sin ellos, y fue la mejor decisión de mi vida. Noviembre llegó con lluvias y viento frío, pero por fin reinaba la calidez en mi vida. 3 meses pasaron sin que me diera cuenta, 3 meses sin dramas familiares, sin llamadas tóxicas, sin la sensación de que siempre le debía algo a alguien. En septiembre mi jefe me llamó y me dijo que la empresa quería ampliar el departamento de marketing, buscaban un director de SMM, me ofreció el puesto. Al principio pensé que había oído mal. Jefa, yo que llevaba 3 años simplemente publicando posts e historias, eres la más creativa del equipo, Kristen, me dijo, y la más responsable. Las cifras de nuestras redes sociales han crecido un 40% desde que te hiciste cargo de ellas. Queremos que dirijas el nuevo departamento. El sueldo es el doble, hay bonificaciones y prestaciones sociales. Acepté. Por supuesto que acepté. Y por primera vez en mi vida sentí que me valoraban no por lástima ni por obligación, sino porque realmente sé hacer algo bien. Con el nuevo sueldo pude permitirme un apartamento más grande. No era lujoso, pero era espacioso y luminoso. 3 habitaciones, una para Marc, otra para mí y la tercera para mi despacho. Grandes ventanas con vistas al parque. Marc estaba encantado. Mamá, esto es genial, gritaba mientras corría por las habitaciones vacías. ¿Puedo invitar a mis amigos? Por supuesto, cariño, esta es tu casa, nuestra casa. Por fin. Matthew me ayudó con la mudanza, llegó con un camión de alquiler, trajo cajas y empacó cosas junto a mí. Trabajamos en silencio, pero no era un silencio incómodo, simplemente tranquilo. Estás haciendo un gran trabajo, dijo cuando terminamos. En serio, te miro y me doy cuenta de lo fuerte que eres. Sonreí. No me siento fuerte, solo hago lo que hay que hacer. Eso es fuerza. No había romance entre nosotros. Ni siquiera había indicios de ello. No nos abrazábamos, no nos besábamos, no coqueteábamos, pero había respeto entre nosotros. Venía 3 veces por semana, se llevaba a Marc a pasear, al cine, al parque. A veces se quedaba a cenar. Hablábamos de Marc, del trabajo, de la vida. Él me contaba cosas sobre el negocio de su padre, sobre casos complicados. Yo le contaba sobre nuevos proyectos en el trabajo, sobre ideas para campañas. No me pidió una segunda oportunidad. No dijo que lamentaba lo pasado, que quería recuperar lo que había sido. Entendía que lo que había sido ya no existía. Solo existe el presente.
y ahora somos padres, juntos pero por separado, y funcionaba. Era extraño, pero funcionaba. Un día, cuando fui a recoger a Marca al colegio, Laura se me acercó con una expresión extraña en el rostro. Tu madre ha venido a verme al trabajo, dijo sin saludarme. Me quedé paralizada. ¿Qué? ¿Vita? Vino a la clínica y dijo que le dolía una muela, pero la muela era solo una excusa. Quería hablar conmigo sobre ti. ¿Y qué te dijo? Laura suspiró. Que lo siente, que ella e Ethan han estado pensando mucho en los últimos meses, que se da cuenta de lo mal que se ha portado contigo y que quiere pedirte perdón, pero no contestas al teléfono. Me quedé en silencio. No sabía qué sentía. ¿Ira? ¿Alivio? ¿Indiferencia? Te dejó una carta. Laura sacó un sobre de su bolso. Me pidió que te la entregara. Le dije que no podía prometerle que la leerías, pero me la dio de todos modos. Cogí el sobre. Era ligero, un sobre blanco normal con mi nombre en el anverso. La letra de mi madre era cuidada, ligeramente inclinada. ¿Lo leerás? Preguntó Laura. No lo sé. El sobre estuvo 3 días sobre la mesa de la cocina. Pasaba por delante, lo miraba, pero no lo abría. Mark me preguntó qué era y le respondí que solo eran unos papeles. Al cuarto día, cuando Mark se durmió, me serví una taza de té, me senté a la mesa y abrí el sobre. Dentro había 2 páginas escritas con la misma letra cuidada. Sara, no sé si leerás esto. No sé si tengo derecho a pedirte esto, pero tengo que intentarlo. Lo siento todo. Lo siento por cómo me comporté cuando me dijiste que estabas embarazada. Lo siento por llamarlo una vergüenza. Lo siento por no apoyarte cuando más lo necesitabas. Crecí en una familia en la que la reputación era lo más importante, donde lo que dijeran los demás importaba más que lo que sintieran tus hijos. Y yo te transmití esa maldición. Tenía miedo de lo que dirían nuestros conocidos, nuestros vecinos. Tenía miedo de que nos juzgaran. Y en ese miedo me olvidé de lo más importante, de ti, de mi hija que estaba asustada y dolida. Sé que no puedo cambiar el pasado. Sé que las palabras lo siento no son suficientes, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Veo cómo te has recuperado después de todo lo que pasó, cómo has criado a Mark, cómo estás construyendo tu vida y estoy orgullosa. Eres más fuerte que yo. Siempre lo has sido. Emma también lo lamenta. No sabe cómo decirlo, pero yo lo veo. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención y cuando dejaste de necesitarnos se asustó. Se asustó de haber perdido el control. Lo que hizo, presentar una denuncia, escribirle a Matthew es imperdonable, no la justifico. Pero quiero que sepas que ella también está sufriendo, no te pedimos que vuelvas, no te pedimos que nos perdones. Solo te pedimos la oportunidad, algún día, si quieres, de hablar, de ver a Mark, de ser al menos una parte de tu vida, pero si dices no, lo entenderemos. Nos merecemos ese no. Con amor, mamá. Terminé de leer y dejé la carta sobre la mesa. No lloré, simplemente me senté y miré por la ventana oscura. Ella se arrepentía, quizás sinceramente, quizás no, pero se arrepentía. ¿Tenía eso alguna importancia? No lo sabía, aún no lo sabía. Una semana después, Emma me llamó por teléfono. No había contestado el teléfono en mes y medio, pero esta vez algo me empujó a responder. Quizás fue la carta de mi madre, quizás fue solo curiosidad. ¿Hola? Sara, la voz de Emma era ronca, cansada. ¿Has contestado? Sí. Silencio. Oí cómo respiraba. Yo tengo que hablar contigo. Te escucho. Me han despedido, lo dijo en voz baja, casi en un susurro. De la cafetería hubo un escándalo, un cliente me faltó al respeto y yo perdí los nervios. Le grité, dije cosas que no debía. El gerente me despidió en el acto. Sara, yo no sé qué hacer. Se me está acabando el dinero para pagar el alquiler. Mamá y papá dicen que es culpa mía, que tengo que aprender a ser responsable, pero no sé cómo tú.
¿Me puedes prestar un poco de dinero? Solo por un mes hasta que encuentre un nuevo trabajo. Escuché y no sentí nada, ni pena, ni satisfacción, ni enfado, solo vacío. Emma, le dije con calma, no puedo ayudarte, pero no es porque no quiera, es porque tienes que aprender a valerte por ti misma como yo. Sara, por favor, cuando me quedé embarazada me dejaste sola. Cuando di a luz no estabas allí. Cuando mi apartamento se incendió no dijiste nada. Aprendí a arreglármela sola. Ahora te toca a ti. No puedes ser tan cruel. Somos hermanas. Por eso te digo la verdad. Si te diera dinero no aprenderías nada. Volverías cuando lo necesitaras. Y así hasta el infinito. Pero yo no soy un salvavidas, Emma. Soy tu hermana, pero no tu madre. Ella se echó a llorar, lágrimas auténticas y amargas. Lo siento, Sara. Lo siento todo. Lo siento por la denuncia, por Matthew, por todo. Estaba celosa, envidiosa de que por fin te hubiera salido todo bien, de que Matthew hubiera vuelto, de que no nos necesitaras. Lo sé. Entonces, ¿por qué no me ayudas? Porque la mejor ayuda que puedo darte es dejar que caigas, para que aprendas a levantarte. Colgó el teléfono. No volví a llamar. El sábado, Mark, Matthew y yo fuimos al parque. Hacía un tiempo fresco de otoño, las hojas se volvían rojas y amarillas, el viento era fresco y limpio. Mark corrió inmediatamente hacia los columpios. Matthew y yo nos sentamos en un banco cercano. ¿Cómo estás?, preguntó él. Bien. Es extraño, pero bien. ¿Qué es extraño? Me quedé pensativa. Que no me siento culpable. Mamá me escribió una carta. Emma me llamó por teléfono para pedirme dinero y no me siento culpable por no correr a ayudarlos. Él asintió. Es normal, no les debes nada. Son mi familia. La familia no es solo lazos de sangre, Sara. La familia son aquellos que están a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles, los que te cogen de la mano cuando todo se derrumba. Y si no estuvieron ahí entonces, no tienen derecho a exigir nada ahora. Lo miré. Has cambiado, tú también. Mark llegó corriendo, rojo por el esfuerzo, riendo. Papá, mamá, venid conmigo. Hay una montaña rusa muy alta. Matthew me miró y sonrió. ¿Vamos? Asentí con la cabeza. Seguimos a Mark, que nos llevaba de la mano, nos enseñaba todo lo que había a nuestro alrededor y hablaba sin parar. Y pensé, aquí está la familia. No es perfecta, no es como en los cuentos de hadas, pero es real. Mark, Matthew, Laura, las personas que estuvieron a mi lado cuando más lo necesitaba. ¿Y la sangre? La sangre es solo biología, nada más. Subimos a la colina, Mark se deslizó hacia abajo gritando, Matthew corrió tras él. Yo me quedé arriba mirándolos, mirando el parque, la ciudad a nuestro alrededor, y sentí algo inusual, libertad. Soy libre, libre de expectativas, de culpa, de la sensación de que siempre debo algo, libre de ser yo misma, libre para construir mi vida como yo quiera, libre para amar a quienes lo merecen y dejar ir a quienes me hacen daño. Y esa es la mejor sensación del mundo. Matthew me miró desde abajo y me hizo un gesto con la mano. Sonreí y le devolví el saludo. No, no somos pareja, quizás nunca lo seamos, pero somos un equipo y para Mark y quizás también para nosotros. Eso es suficiente. Bajé de la colina y cogí a Mark de la mano. Vamos a casa, cariño, es hora de cenar. ¿Papá vendrá con nosotros? Miré a Matthew. Él levantó las cejas. Interrogativo. Si quiere, dije. Quiero, respondió simplemente. Y nos fuimos juntos, 3 personas que se encontraron de la manera más inesperada y construyeron algo nuevo, algo propio. La familia no siempre es sangre, la familia son aquellos que te cogen de la mano cuando tu casa se incendia y a veces el amor más grande no viene del perdón, sino de permitirte finalmente vivir, vivir sin culpa, sin miedo, sin personas tóxicas que te quitan la energía. Aprendí a dejar ir y eso me hizo libre.
¿Tú perdonarías? Hay cosas que no se pueden perdonar y puede alguien que desapareció en el momento más difícil volver y convertirse en un apoyo.